Una de las grandes lecciones que aprendí de Wikileaks es que es muy fina la línea entre la diplomacia y el espionaje. Todos fascinados con los cables de Clarín y yo decía, bueno, también hay unos cables de Nisman muy interesantes y de la AMIA y nadie le daba pelota. Y sobre todo que la embajada le dijera directamente, a esto no lo podés investigar, y que Nisman diga, está bien, no voy a investigar a esto. Los medios se convierten en grandes corporaciones, corporaciones privadas o estatales, y al ser grandes corporaciones tienen mucho más para esconder por ahí que para contar. Nadie es dueño de mis palabras y mucho menos de mi silencio. Nadie me va a decir, vos de esto no podés. Si a mí me dicen de esto no escribas, me dan el triple de ganas de escribir de eso. Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y a ustedes también. Me permito recomendarles la clase de hoy. No lo hago habitualmente, pero quisiera que compartan conmigo porque vamos a trabajar, o aprender, mejor dicho, de un periodista profesional que ha hecho una publicación de libros, que además hace habitualmente un trabajo extraordinario en el diario Página 12. Es el editor de la sección El Mundo del diario Página 12, pero sobre todo de los libros que ha publicado vamos a hablar. El más reciente es Derechos Humanos, la historia del CELS, y antes Politileaks y ArgentLeaks, que tienen que ver con los cables que se recuerdan la historia de Assange y la publicación de esos cables del Departamento de Estado. Nosotros vamos a ver cómo esos cables en la Argentina. Yo lo comparo, le decía a Santiago Donel, se lo presento. Santiago, hola. Le decía a Santiago que para mí es como la casa del gran hermano, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y el confesionario, donde van los políticos, donde va el poder en Argentina a contar lo que no revelan en público. De eso se trata ArgentLeaks. Es una selección de esos cables que Assange consiguió a través de, y que me gustaría que vos cuentes cómo fue. Sí, bueno, él los consigue aparentemente porque hay un secreto, digamos, que tiene que ver con el trabajo, inclusive con una causa judicial en Estados Unidos, entonces no puede directamente decirlo, pero todo da a entender que los consiguió a través de un soldado que se llama Chelsea Manning, que está preso en Estados Unidos pagando una condena muy, muy alta justamente por haber obtenido estos cables y habérselos aparentemente pasado a Assange y al sitio Wikileaks. Creo que lo interesante es que después del 9/11 hubo una idea de Estados Unidos de que algunas cosas que por ahí sabía la CIA no las sabía el FBI, que los diplomáticos tenían alguna información y qué sé yo. Y entonces decidieron que como una cosa de seguridad poner todo el sistema, todos los cables de guerra y todos los cables diplomáticos en un mismo sistema y permitiendo que alguien de relativamente baja graduación, creo que en ese momento no sé si era sargento, soldado o algo así, como Manning pudiera obtener no solo los cables diplomáticos, que fueron los que hicieron mucho impacto en el mundo, sino también cables de guerra, mostrando inclusive crímenes de guerra cometidos en el conflicto con Irak y con Afganistán. Bueno, a ver si podemos hacer una síntesis para que se entienda. Esto es la cantidad de cables que se cruzan las embajadas con el Departamento de Estado, las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, con el Departamento de Estado. Eso fue una información que recoge Assange y que distribuye a través de 5 diarios importantes del mundo, pero también te llega a vos. ¿Cómo te llega a vos? ¿Cómo conociste a Assange? ¿Cómo llegaste a ese momento? Sí, bueno, como decís vos, después de una primera tanda de distribución con 5 diarios del mundo, creo que Assange y su gente se dio cuenta de que había muchísimo material que no sabía, por 2 razones por lo menos, ¿no? Una que tiene que ver con que, obviamente, para el diario País de España, que era el único diario que tenía los cables, digamos, en lengua española, digamos, le interesaba mucho más lo que pasaba en España que en el resto del mundo, entonces algunos no los priorizaba o no tenía el conocimiento inclusive de sus periodistas como para saber, como para sacarles el jugo, si querés. Pero vos llegás a verlo a Assange en un castillo en el norte de Londres. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Claro, ese es el tema. Después lo otro que te iba a decir es que después también hay muchos cables que por ahí los mismos medios
ya son enormes corporaciones y son grandes empresas que también no les conviene mostrar todo. Entonces había algunos cables que estos 5 grandes medios tampoco quisieron mostrar por intereses propios. Con relación a la Argentina había unos 2.500 cables. Claro, ahí voy. Cuando hablamos de cables, digo, porque hablamos en jerga periodística, pero cuando hablamos de cables es comunicados que las embajadas de Estados Unidos remiten al Departamento de Estado, donde dan cuenta de las reuniones que tuvieron con políticos, con empresarios, y qué dijeron esos políticos y esos empresarios. Informes, sí, o periodistas. Y que muchas veces no le dice la embajada a la persona con que está hablando, che, ahora me voy a ir después cuando te vayas, voy a escribir todo lo que dijiste y lo voy a mandar al Departamento de Estado. Y entonces en PolitiLeaks, en ArgenLeaks, tenemos identificados por nombre, porque vos hiciste una selección de esos cables. Claro. Perdón, nos salteamos la parte en que llegás a esos cables. Ahí eso es lo que iba, que digamos, cuando se sienten insatisfechos o que no alcanza con estos 5 diarios, empiezan a identificar primero un periodista por país, de todos los países del mundo prácticamente, pero empiezan por, digamos, en América Latina, por Brasil, México, Argentina, y ahí como de algún modo entre los periodistas que buscábamos la primicia, no sé si nos eligen, si nosotros llegamos primero, qué sé yo, pero digamos él primero entrega un cable a un periodista por país. Después inclusive se da cuenta que en los mismos países hay, como sucede en la Argentina, esta especie de grieta y que algunos cables que los medios no publicaban. De hecho, Página 12, por ejemplo, no quiso publicar los cables sobre el grupo Clarín y obviamente cables críticos con el gobierno. Entonces, que eso fue lo que terminó siendo mi primer libro, ¿no? Pero entonces ellos, ¿qué hicieron? A los mes y medio, 2 meses de dármelo a mí, se le entregaron otra serie de cables al periodista Hugo Alconada-Amón de La Nación, que también publicó varios Wikileaks, y después al mes y medio, 2, ya hicieron públicos los cables para todo el mundo. Hoy en día cualquiera que quiere buscar un cable de estos de Estados Unidos entre el año 2004 y 2010, solo tiene que poner cable Net Search y consigue cualquier cable. Claro. Bueno, a vos te eligieron, fuiste a verlo a Assange. Al Castillo. Y te dieron un pendrive. Y me dieron un pendrive. Y lo viste y hablaste con él. Bueno, hablé con él, yo estaba desesperado por tratar de sacarle alguna palabra porque decía, estoy con este tipo en un castillo, tengo que escribir algo. Y entonces le dije, bueno, que él me parecía que primero que era el nuevo ícono revolucionario, que primero, un poco jugando al ego de él, ¿no? Que primero había estado Che Guevara con el fusil en la selva, después vino el comandante Marcos en la selva pero con la laptop, y ahora estaba él con la laptop pero en el castillo. Y ese un poco le gustó, entonces nos pusimos a hablar un poco del impacto de Wikileaks. Él me trajo un té y me trajo unas galletitas con limón que habían preparado ahí en el castillo, y yo agarré la galletita y le dije, de esto quiero escribir, porque él no quería que escriba sobre su vida, quería que escriba sobre los cables. Y yo quería contar la historia del hombre detrás de esto y las ideas que había tenido. Y eso también un poco es lo que cuento en los 2 libros, no solamente los cables de Argentina y los políticos argentinos, sino también el fenómeno Wikileaks. Tengo entrevistas con Assange, le pregunto, por ejemplo, si está bien robar, ¿no? Que él contaba en su biografía que de chico se iba a la casa de un vecino y le robaban manzanas, y un día el vecino se enoja y él no entendía por qué, si tenía árboles con un montón de manzanas y ellos eran pobres, ¿qué le molestaba que le robaran? Entonces le preguntaba sobre el tema de la ética, digamos, de hacer lo que hacía, ¿no? Porque no dejan de ser cables robados en un punto. Y Assange me decía, pero si yo te miro, vos estás caminando en el reloj y te miro la hora, ¿te estoy robando la hora? O sea, tengo grandes discusiones de ética con él. Es un conflicto, ¿no? Porque también yo al leer los libros y leía los cables, en los cables el embajador de Estados Unidos o alguno de sus secretarios cuenta, hoy vino a verme tal político, sí, ¿no? O vino a verme tal periodista. Sí. Tuvimos una reunión, almorzamos y el periodista, el político, el empresario me dijo, qué mal este gobierno, qué mal este ministro, qué mal aquel. Hizo comentarios. Primero, el embajador o el secretario que estaba en la reunión no le dijo, mire, esto lo voy a contar al Departamento de Estado. Claro. Segundo, cuando se relatan esas conversaciones, como no hay una transcripción, es la versión que el embajador da de esa conversación. Y necesariamente el embajador parece ser que solo hace, que lo único que hace es escuchar,
lo único que hace es decir qué bien, qué mal, nosotros tenemos buenas relaciones con Argentina, y no agrega nada, digamos, o da una opinión sobre el visitante. Parece confiable, parece buena persona o no parece buena persona. Este nos gusta, este nos gusta, este no nos gusta. Cuando se va de la embajada habla mal de nosotros. Claro. Pero también es cierto que es solo una versión de la conversación. Sí, pero que ¿sabes da lo que el pasa? embajador? Que tiene muchísima verisimilitud y por eso tiene tanta fuerza, porque ese embajador, digamos, no tiene mucho interés, digamos, o sea, a él qué le importa si ganan los radicales, los peronistas, o sea, más allá de que él tiene un interés que es los intereses de Estados Unidos, el 90% de las cosas que se cuentan por ahí no afectan directamente a Estados Unidos, entonces él es como un testigo casi neutral, que Claro. no tiene interés en mentirle a su jefe del Departamento de Claro. Estado, o sea, ¿por qué le va a mentir a su jefe? Sí, pero a la vez le miente a sus interlocutores. Eso Porque también no es les muy está loco, diciendo, ¿no? miren, yo de todo esto que usted dice voy a contar. Yo creo que una de las grandes lecciones que aprendí de Wikileaks es que es muy fina la línea entre la diplomacia y el espionaje. O sea, ahí es donde la línea se diluye mucho. Claro. Del mismo modo que viendo cómo la persecución penal de Assange y Chelsea Manning, qué sé yo, también te das cuenta, a veces te asusta lo delgada que es la línea entre el periodismo y el terrorismo, ¿no? Lo que para uno es periodismo, para otro puede ser terrorismo. Y por último, digamos, en esta parte, y a propósito de estos libros, ¿cuál fue el cable o la información de todos esos 2.500 cables que más te resultó revelador y decir, wow, acá se está diciendo algo muy serio o algo que te sorprendió que no se había dicho, una revelación? No, lo primero que me impresionó fueron los cables de Nisman. Obviamente, lo que más repercusión tuvo, y muy pronto me di cuenta que era muy fuerte, eran los cables de Clarín. O sea, lo de Nisman porque no se conocía y yo inclusive iba a todos lados y iba a muchos medios, por suerte tuvo mucho éxito el libro. ¿Y qué era lo de Nisman? Todos fascinados con los cables de Clarín y yo decía, bueno, también hay unos cables de Nisman muy interesantes y de la AMIA y nadie le daba pelota. Lo que te sorprendió fue que Nisman fuera casi un empleado de la Embajada de Estados Unidos. O sea, que directamente le decían, vos no podés investigar esto, vos tenés que investigar esto otro. Que Nisman adelantara fallos del juez, que adelantara dictámenes suyos, que pidiera perdón si no le avisaba a la embajada de algo que iba a hacer. Y sobre todo, que la embajada le dijera directamente, a esto no lo podés investigar, y que Nisman diga, está bien, no voy a investigar a esto. O sea, me parece que los cables ponían... Digamos, querían orientarlo hacia los iraníes. Directamente le daban órdenes de solamente investiguen a los iraníes, porque si no investigamos a los iraníes, cualquier otra línea investigativa debilita la acusación contra los iraníes, ¿no? Y lo que a mí me parecía realmente llamativo, digamos, es que estamos hablando quizá de la investigación judicial más importante de la Argentina. Había una información que era prácticamente desconocida en ese momento, que después de la muerte de Nisman tuvo, por supuesto, muchísima repercusión. Sobre todo empezó a tener repercusión cuando el gobierno firma el memorándum con Irán. Entonces ahí como que se rompe un poco el cerco que protegía a Nisman, ¿no? Y ahí me di cuenta que en Argentina, que es un país que prácticamente no existen las políticas de Estado, Clarín, Nación, Página 12, la DAIA, la AMIA, el gobierno, la oposición, todos habían hecho una especie de pacto de proteger la investigación de Nisman y aún en muchos casos sabiendo que no había ningún avance en materia judicial o que no se estaba resolviendo nada, igual lo seguían apoyando, según dice un miembro de la DAIA en esos mismos cables, que después del fracaso de la primera investigación, que había durado 12 años y que había terminado con un juez, con 2 fiscales, con el secretario de Inteligencia, con el presidente de la Nación, imputados por desviar la investigación, que como que la Argentina no estaba preparada para otro gran fracaso, entonces había que apoyar sí o sí lo que hacía Nisman. Santiago O'Donnell, PolitiLeaks, ArgenLeaks, los 2 libros con los que resumió un poco los cables de la Embajada de Estados Unidos y todo lo que cuentan de nuestro país. Y trabajador incansable, Santiago. Además, este año publicó Derechos Humanos, la historia del CELS. Con Mariano Melamed. Con Mariano Melamed. Este libro en particular
Santiago, yo lo recomiendo tanto, se lo recomendaba a ellos antes de comenzar, se lo recomiendo al público en particular, porque es un libro de historia, es la historia del CELS, pero además contada a través de sus protagonistas, de la historia de los que organizaron el CELS, la historia de Miñones, la historia de Conte, es la historia de nuestro país de los últimos 40 años, pero contada desde un lugar, del lugar de las víctimas por un lado, y también de los conflictos que se presentaron en la trayectoria del CELS. Al punto tal que en el prólogo, yo subrayé algunas partes, pero me impresionó darme cuenta al leer el prólogo que este libro te fue encargado por la dirección del CELS y habías entregado, o habían entregado ustedes, 3 capítulos cuando le dijeron, acá terminó el trabajo. Contame cómo fue esa historia, la que contás en el prólogo. Sí, un poco había un tema porque yo un libro por encargo no lo voy a firmar. Y ellos querían la firma, o sea, querían un libro que sea hecho por alguien por fuera del CELS, pero que el CELS tuviera la edición final, cosa que a mí me sonaba un poco raro. Tuvimos como varios meses con ese tema. Y finalmente lo llamo y le digo, bueno, hagamos una cosa, yo hago el libro. Si me gusta la edición final, le pongo el gancho, y si no, se los dejo sin el gancho. Y así empezamos. Aclaremos, el CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, Sí, que es digamos, una organización defensora de los derechos humanos, pero además participa activamente en los procesos legales, en la constitución de prueba, supervisa la designación monitorea un poco la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas, está siempre como una ONG, pero a la vez controlando todas las decisiones que se toman alrededor de los derechos humanos. Inclusive en ese tema casi es tomado casi como un organismo estatal, ¿no? Porque el mismo gobierno a veces se basa en el CELS para tomar decisiones. El CELS ha ganado muchísimo protagonismo durante el gobierno de Kirchner. Si recordás, por ejemplo, en la ley de la reforma de la ley de la CIDE, que vino después del caso Nisman, el CELS cuando la oposición se negó a debatirla en el Congreso, el CELS casi que ocupó el lugar de la oposición, también en las reformas judiciales, en el caso de cuando las reformas a los fueros que se quiso armar. En el caso Milani. En el caso Milani ni hablar, también ahí la posición del CELS, hay todo un capítulo dedicado a eso, es muy interesante cómo actuó el CELS, ¿no? Porque un poco uno de los temas que aparece en el libro justamente es a partir de este gobierno donde varios organismos de derechos humanos, incluyendo el CELS, como que se acercó mucho al gobierno, o poco según a quien se le pregunte, pero claramente hay comparten un espacio político, un espacio militante con el gobierno, el CELS y otros organismos como madres, hijos o abuelas. Y los derechos humanos, digamos, lo que uno tiene que, a diferencia de, por ejemplo, un crimen como una violación a derechos humanos, es algo que está hecho desde el Estado. Digamos, derechos humanos son tutelados por el Estado. Entonces, una de las preguntas es, si vos tenés que controlar de algún modo que el Estado no cometa crímenes, se puede al mismo tiempo ser una especie de aliado político. Y me parece que, bueno, es una de las preguntas que se plantea. No es un libro de ensayo, no es un libro que plantea preguntas, pero a través de la narrativa uno, ojalá si funciona así, se va haciendo ese tipo de preguntas. ¿Cuál fue la razón, además de lo protocolar, cuál fue la razón por la que te dijeron no lo hagas? Los que te habían contratado para hacer el libro, no lo hagas. No sé, yo creo que, o sea, ellos cuando me dijeron que de algún modo como que no terminaba de entender los debates o que no aparecía, en algún momento me decían que la genialidad que yo tenía en mis columnas del domingo en Página 12 no aparecía ahí, como que no había leído algunos libros fundamentales, no sé, o sea, fue una cosa que como profesionalmente no les gustaba el producto, era un poco lo que ellos me explicaron. ¿Y cuál es tu lectura de la verdadera razón? No, evidentemente lo hablé con Berbisky, pues se ve que para escriba no sirvo, digamos, me sale el periodista de adentro y bueno, yo tenía mi estilo, mi manera de trabajar, lo que yo quería. Yo estaba esperando realmente que vengan ellos y me cuenten la historia. Digamos, ¿Y por qué decidiste finalmente hacerlo igual el libro? Y primero, o sea, no lo dudé. O sea, yo nunca dejo una historia por la mitad. Me parece
que primero lo que pensé enseguida es que nadie es dueño de mis palabras y mucho menos de mi silencio. Nadie me va a decir, vos de esto no podés. Si a mí me dicen de esto no escribas, me dan el triple de ganas de escribir de eso. Y de algún modo el CELS me hizo saber que era inconveniente, que no querían que haga el libro y bueno, eso me dieron más ganas de averiguar por qué era lo que tenía el CELS que yo no encajaba, ¿no? Y ahí un poco lo que descubrí es que su mayor fortaleza es como su mayor debilidad también, ¿no? Gente brillante, gente que inclusive no le interesa la plata, que lo hace de corazón, por oficio, que ha logrado un montón de cosas, pero ese mismo orgullo a veces le hace como pensar que son los dueños de la verdad o que no están acostumbrados a la crítica, y me parece que esto también pasa con los organismos de derechos humanos, ¿no? Que en general creo que se lo merecen, ¿no? Obviamente, pero los cuidamos mucho en una época desde el periodismo. No había miradas críticas de los organismos en la época de Alfonsín, cuando todavía los golpes por ahí, los militares estaban fuertes, había un riesgo para la democracia. Me parece que transcurrido 40 años, digamos, podemos mirarlos de otra manera, digamos, como miraríamos cualquier institución, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Vos señalás en el libro, y sobre todo, eso como te decía en el prólogo, me impresionó, cómo señalás que pareciera que el CELS se dedica solo a unos derechos humanos, solo a revisar la historia en función de determinados, de proteger o de aclarar o de enjuiciar, en función de determinadas víctimas, pero no de todas. Y tiene una mirada, yo creo que como cualquier institución, ¿no? O sea, vos tenés prioridades, tenés una cantidad limitada de trabajo y enfocás, ¿no? Y por un lado, el CELS, todos los fundadores tenían hijos desaparecidos. Entonces están muy anclados en esa agenda de víctimas del terrorismo de Estado de los 70. Pero al mismo tiempo muchos de los profesionales de hoy son gente como profesionales de derechos humanos que les interesan los temas de hoy, del gatillo fácil, de las cosas en las cárceles, qué sé yo. Y al mismo tiempo prácticamente todo su financiamiento es internacional. Y eso los obliga como a seguir y de Occidente, digamos, ¿no? Entonces les obliga a seguir la agenda de los organismos internacionales de derechos humanos de Occidente, que quieren mucho tema, por ejemplo, pena de muerte, otros temas que por ahí no son tanto la agenda de acá. Entonces está tensionado por estos tres fuerzas, ¿no? Me permito leer una frase del prólogo que dice: sin caer en la trampa de los dos demonios, ahora podemos decir que además de víctimas inocentes, además de jóvenes idealistas, que muchos lo fueron, también muchos fueron ególatras, violentos y egoístas con sus familias, a las que pusieron en riesgo e hicieron sufrir, que se alzaron en armas no solo contra una dictadura, sino que también antes lo hicieron contra una democracia con paritarias, aguinaldo y salario mínimo, entre otras garantías, que bastante había costado conquistar. Ahora podemos y debemos decir también que muchos de esos jóvenes de los 70, por responsabilidad individual o colectiva, fueron y son asesinos. Mataron y aplaudieron la muerte de personas desarmadas. Digo, esto yo lo leía y pensaba en el presidente del CELS, que es Horacio Berbisky. Me imagino que ahí había una tensión en ese momento cuando, antes o después de que te pidieran no escribir el libro. Y bueno, Berbisky nunca habló de lo que hizo durante su época montonera, dijo que participó en hechos armados, pero no dijo cuáles. Yo no digo que todos los hechos que comete la guerrilla, digamos, son asesinatos, digamos, qué sé yo, si vos bajás de la Sierra Maestra y matás a un general de Batista, por ahí es un hecho de guerra. Ahora, por ejemplo, la tuviste a mi hermana María O'Donnell hace poco acá, hablando de su libro Born, ¿no? Y ahí cuenta cómo, por ejemplo, un empresario de Born fue asesinado simplemente para apurar las negociaciones del rescate de un secuestro, digamos. Hay crímenes que para mí son aberrantes y son claramente asesinatos y fueron cometidos por la guerrilla, ¿no? Y me parece que hoy en día, qué sé yo, no hace falta seguir diciendo que hay 30.000 desaparecidos cuando sabemos, o sea, 6.000, 12.000 es muchísimo, ¿no? No hace falta seguir diciendo que eran todos catequistas o chicos que peleaban por el boleto escolar cuando ya sabemos que en ese momento eran guerrilleros. No, me parece que sincerar un poco
ese tipo de relatos que por ahí fueron necesarios en los albores de la democracia, no es que, para mí fortalece el movimiento de los derechos humanos, y seguro lo que decís vos, los choferes de Born están esperando que alguien le diga, bueno, por ahí nos equivocamos, y me parece que dentro de los organismos armados y del movimiento, bueno, hubo gente muy valiente como el poeta del barco, que fue montonero y lo dijo mucho antes que yo, el mismo Héctor Leis, y familiares como Graciela Fernández Mejide o Norma Morandini, que están diciendo, bueno, me parece que un error por ahí de Berbisky, de algún sector de derechos humanos, es como que la palabra reconciliación se la han apropiado como algo feo, ¿no? Como que reconciliación está bien que la haga Mandela en Sudáfrica, pero si lo hacemos acá en Argentina está mal. Y que reconciliación lo equiparan con sacar de las cárceles a los militares o meter a guerrilleros en las cárceles. Y yo no creo que haya necesaria ni una cosa ni una otra, pero algún gesto de decir, bueno, no eran todos, o sea, pasamos de la teoría de los dos demonios a la teoría del santo y el demonio. Y yo no creo ni en los dos demonios ni en el santo y el demonio, creo en seres humanos y que cada cual se tiene que hacer un poco cargo históricamente, éticamente, políticamente, como quieras, de lo que pasó. O sea, en un momento la explicación que me dio Horacio es, bueno, que mucha gente cercana a él fue muerta y sin juicio y demás. Entonces como que se transfiere esa inocencia a las actitudes, a los actos de los guerrilleros, porque como sufrieron muchas muertes, entonces ellos de algún modo dejan de ser imputables. Y yo creo que los actos son, bueno, por un lado tenés responsabilidades colectivas cuando sos parte de una organización armada, pero que uno no se puede exculpar o puede justificar lo que hizo en base a que sufrió mucho. Adelante, por favor. Teniendo en cuenta que en el programa La Vuelta por Radio Nacional dijo que la relación de Nisman con la Embajada de Estados Unidos era muy estrecha y que tenían una relación de patrón y empleado, y además que en su libro redactó, en el libro PolitiLeaks, redactó que la relación entre ambos también era demasiado cercana y que la embajada iraní le decía a Nisman qué era lo que debía hacer. ¿Se puede deducir que a Nisman vinieron a matarlo de Estados Unidos por algo en particular que no hizo? No, me parece que pegaste un salto enorme. Una cosa es que le dieran instrucciones, ¿no? Vos dijiste la embajada iraní, te referís a la estadounidense. Otra cosa es lo que se ha venido demostrando en estos últimos tiempos, que es que no solamente le daban instrucciones, sino que había, digamos, un correlato económico donde le ingresaban un montón de dinero de fuentes, digamos, provenientes de Estados Unidos o cercanas a agencias de inteligencia que evidentemente coincidían con estas instrucciones. Pero de ahí a decir que lo mataron, yo primero no he visto pruebas contundentes en cuanto a la parte forense que a mí me convenzan de que fue otra cosa que un suicidio inducido. O sea, no he visto todo lo que yo he estudiado del caso me lleva a pensar más bien eso, y que haya sido Estados Unidos o cualquier otro, mucho menos. Por favor. Y siguiendo con el caso Nisman, usted acaba de decir que fue un suicidio o suicidio inducido. ¿Por qué considera que se llegó a esa decisión? ¿Capaz por la insostenibilidad de la denuncia de Nisman? ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, primero no dije que fue un suicidio inducido, sino que dije que no he visto todavía pruebas que a mí hasta ahora, por lo que me demuestren que había una tercera persona en el lugar del crimen. O sea, no he visto pruebas contundentes que indiquen que fue asesinado, sino por lo contrario, lo que yo he visto con respecto a cómo estaba el cuerpo, cómo estaban las manchas de sangre y la posición del arma, de que él había estado pidiendo desesperadamente un arma el día anterior, y un poco yendo a tu pregunta, que su gran obsesión era que la sesión del Congreso no sea pública. Me parece, bueno, que hay un montón de presiones, ¿no? También se sabe que lo estuvo llamando a Estiuso y que Estiuso no le contestó. Evidentemente ha habido
juristas importantes como Julio Mayer o Arlanian o el mismo Zaffaroni que han dicho que la investigación y las pruebas no estaban en la denuncia. Otra gente dice, bueno, que para una denuncia no hace falta mucho, pero para presentarla en el Congreso seguramente era algo que mete mucha presión y sobre todo que era algo muy distinto a cómo venían tratando a Nisman, que nunca había tenido que hacer pública ninguna explicación, que hasta entonces entregaba resúmenes de 10 carillas de lo que él llamaba presentaciones de 200 o 300 páginas y los medios con esas resúmenes titulaban. Entonces me parece que él, un hombre, bueno, no me voy a poner a juzgarlo psicológicamente, pero evidentemente estaba en un momento muy difícil. Adelante, por favor. Bien, hace un momento dijiste, Santiago, que cuando te prohíben escribir sobre algo es como que lo querés hacer con más ganas. ¿Cómo reaccionaste en el momento que Tiefenberg no quiso publicar algunas notas tuyas, alguna información en Página 12, porque perjudicaba a algunos funcionarios del gobierno? ¿Qué se debe hacer como periodista en esos momentos? Bueno, cuando vi que algunas notas mías no iban a salir en Página 12, me puse a escribir el libro. Y sí, me parece que también hay una cosa que tiene que ver con el poder, ¿no? Yo cuando estaba en La Nación, justo también me tocó oficialismo, ¿no? En el gobierno de la Rúa, que era muy cercano a los Aguirre y a Escribano, y también ahí hacía lo posible por meter notas, por ejemplo, de la Oficina Anticorrupción, que era el gran logro y orgullo de ese gobierno, lo financiaba una caja negra. Bueno, eso me costaba, que publicaba muy poco en La Nación porque trataba de publicar lo que por ahí era inconveniente a ese tipo de poder, y me parece que estando en Página 12 descubrí que los organismos de derechos humanos también tienen mucho poder, manejan mucha influencia, mucho dinero y que no habían sido interpelados. Entonces eso para mí también resultó atractivo y creo que más y más muchas investigaciones que no tienen cabida en los diarios, ya sea por razones de línea editorial, ya sea por razones de espacio, de recursos, terminan mucho en libros y muchas veces es increíble que es el medio más antiguo por ahí de comunicación y sin embargo tiene mucha vigencia porque más y más los medios se convierten en grandes corporaciones, corporaciones privadas o estatales, y al ser grandes corporaciones tienen mucho más para esconder por ahí que para contar, entonces terminan no contando mucho. Yo creo que los periodistas en general contamos el 20-30% de lo que sabemos y los medios ya eso les parece demasiado. Por favor. ¿Tuviste miedo en algún momento por la información que te dio Julian Assange? No, yo tuve miedo, te digo la verdad, cuando descubrí que Juncadella era el jefe de Chabran. Cuando conseguí documentos que involucraban a Juncadella directamente con Chabran en Estados Unidos, ahí me dio miedo, porque en ese momento Juncadella era nada más que un viejito bueno que manejaba camiones de caudales. Y cuando lo fui a ver a la casa para entrevistarlo, y yo ya había publicado, digamos, que el cártel de Escobar, de Pablo Escobar, que él le lavaba plata, el joyero que le lavaba plata a Escobar, entraba y salía con valijas de la oficina de Prosegur, que estaba en el mismo edificio, 2 pisos más abajo, y que todo eso estaba filmado por el FBI, y lo saqué de transcripciones en una investigación que hice casualmente con María O'Donnell, y que también trabajó en esa investigación Federico Di Mayer. Y ahí, cuando lo fui a ver a Juncadella, me acuerdo que le dije, mire, Amadeo, todavía no había salido la peor parte de la investigación, ¿no? Y le digo, mire, esto, yo sé que van a venir sus asesores, le van a decir que es terrible, que es horrible, qué sé yo, pero esto es un diario, al día siguiente va a la jaula del pájaro, envuelven huevos con esto y la gente se olvida, no se lo tome a mal. Y el tipo me miró y me puso la mano así del costado y me dijo, no te preocupes. Y yo ahí sentí que me había perdonado la vida, sentí que esa vez sí tuve miedo. Por favor. ¿Nos podés contar, en tu opinión, cuáles fueron los cables infiltrados
más insólitos o a lo mejor más bizarros entre nuestros políticos? Bizarros, no sé, difícil. El de la nata fue bastante sorprendente. Qué sé yo, que iba con Gabriel Cavallo y Gabriel Cavallo le pedía avisos al embajador, ¿viste? La nata decía que lo estaban persiguiendo y que Eso fue cuando editaba el diario Crítica. Que le estaban pinchando los teléfonos, sí. Fueron a ver al embajador para pedirle que las empresas de Estados Unidos le pongan avisos al diario Crítica, Sí. porque según él, Clarín había boicoteado a los avisadores. No, que el gobierno mismo le asustaba a los avisadores. Bueno, y la nata, pobre, se puso furioso conmigo porque me dijo que yo era pésimo editor, qué sé yo, que lo importante no era que habían ido a pedir avisos, sino que el gobierno los perseguía y que, bueno, pero no, eso me pareció más o menos un cable, más allá de que pobre Jorge le habrá molestado, me pareció un cable bastante divertido. Por favor. Viendo que la libertad de expresión sigue teniendo ciertas restricciones, ¿ves la posibilidad de que la literatura crezca como un medio masivo de comunicación? La literatura. Claro, los libros. Los libros de no ficción, decís vos. Claro. Y me parece que un poco también el periodismo de investigación estuvo muy de moda en los 90, después hubo cierta saturación, digamos, el robo para la corona, la mafia del oro, digamos, hubo grandes investigaciones, después un poco que se pinchó y ahora vuelven un poco los libros con este tema de que te decía de que los medios cada vez pueden contar menos, los medios tradicionales, pero también me parece que mucho del periodismo se está trasladando a Internet, ¿no? Y ahí ustedes son las nuevas generaciones y me parece que hay nuevas maneras de contar las cosas. A mí, por ejemplo, el hecho de que yo en mi blog a veces tenga más lectores que algunos diarios me permite, digamos, me da un lugar donde si hay algo que no puedo publicar o hay algo que molesta a alguien, lo puedo sacar ahí y tengo, digamos, una protección que hace 10, 15 años los periodistas no teníamos, ¿no? Donde si nos decían esto no va, no podíamos hacer nada, salvo, qué sé yo, denunciar que nos están censurando y a veces eso ni funciona, cuando en realidad, bueno, el tema es mucho más complicado que eso, ¿no? Me parece que ahora hay alternativas, tanto en los libros como en la blogósfera o en la web. Por favor. ¿Por qué crees que había tanta relación de lealtad de Nisman hacia la Embajada de Estados Unidos? ¿Era algo netamente económico? No sé, yo no sé, me parece que él, por lo que lo vi, era un tipo que le importaba muchísimo su imagen, era un tipo que se creía un gran seductor de periodistas, era un tipo que inclusive su imagen personal se la cuidaba muchísimo, tenía un agente de prensa que no es muy común, digamos, para un fiscal. Tenía evidentemente un gran ego y me animo a decir también una gran inseguridad por ahí por dentro, porque yo creo que el hecho de que si bien lograba triunfos políticos como conseguir que el gobierno y que Estados Unidos y que Israel apoyen lo que él hacía, inclusive el juez que ahora Canicova Corral, que tanto lo critica, mientras Nisman trabajó con el apoyo del gobierno, nunca le cuestionó ni un solo dictamen. Me parece que todo eso, ¿no? El hecho de estar tan acostumbrado durante muchos años a que nadie le cuestione nada, que nadie le busque, nadie le diga nada, también influyó, digamos, es difícil saberlo, ¿no? Es interesante, siempre los periodistas nos preguntan sobre el futuro, que es lo que menos sabemos, pero es lo que nos interesa, y nosotros como periodistas también siempre queremos saber qué es lo que va a pasar cuando eso es donde es más difícil ser precisos. Adelante. Más allá de lo que contaste, que no te dejaron publicar en Página 12, ¿cómo es trabajar en un medio oficialista? Ya te digo, me tocó también hacer oficialismo en La Nación, hacer oficialismo, yo no lo hacía, pero el diario lo hacía en La Nación en la época de la Alianza. En Página 12, bueno, lo hablábamos hace un rato con Carlos, por ahí hoy en día con todo el tema de la grieta y con todo lo que se sabe de los medios, inclusive la aparición de un programa como 678, con todo lo que se le puede criticar, también
tuvo la virtud digamos, de exponer algunas cosas sobre los medios. Yo, cuando dicen mucho que los Kirchner atacan mucho a los medios privados, yo digo, bueno, si no eran los Kirchner iban a ser los próximos presidentes, porque está pasando en todo el mundo y porque los medios privados en general son muy vulnerables, porque justamente al haber ahora alternativas y al haber ya no tener el periodista el monopolio de lo que es la comunicación, aparecen muy desnudas cosas que por ahí antes no también existían, pero no se veían tanto, ¿viste? Yo creo que el tema entre el derecho de un diario a tener una línea editorial y a elegir qué es lo que publica o no, y lo que otra gente llama censura, digamos, es una línea muy difusa, pero bienvenido el debate. A mí me parece que el periodismo es equilibrio, digamos, si vos tenés que separar el periodismo de la propaganda y la publicidad, que son las tres grandes formas de comunicación pública, me parece que lo diferencia es que el periodismo tiene que ser equilibrado. O sea, la propaganda no tiene nada de malo, puede ser buenísima, aparte puede estar muy bien escrita y puede ser completamente verdad. Pero ¿qué es lo que lo separa eso del periodismo? Que el periodismo, para mí, debería tener un equilibrio. Si yo puedo decir cualquier barbaridad de vos, debería poder decir la semana siguiente cualquier barbaridad de tu oponente, porque si no, por más que periodísticamente está bien lo que digo de vos, si no lo puedo decir del que piensa distinto que vos, me parece que perdí ese equilibrio. Y me parece que justamente por eso el periodismo hoy medio que ha dejado de existir, porque el paradigma del equilibrio ha sido reemplazado por el paradigma de la transparencia. Hoy no solamente quieren leernos, sino quieren saber con quién almorzamos, qué libros leímos, qué conferencias dimos, dónde nos juntamos y a dónde vamos a vacaciones. Y todo eso hace que el periodista, que antes se podía mantener, como hice yo durante toda mi carrera, detrás de la firma, nunca dar un reportaje, permanecer invisible casi para que mi trabajo pueda ser más efectivo, hoy en día si haces eso te dicen qué tenés que esconder. Entonces casi que tenés la obligación de tener un blog, de mostrar tu trabajo, de venir a programas como este y dar la cara. Y eso me parece que es un gran cambio de comunicación, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero que tiene que ver, por un lado, con los avances tecnológicos y por otro lado, con la concentración de los medios. Santiago, recién hablábamos de la tensión que produce para un periodista con el medio en el que trabaja, la información que consigue, las relaciones de ese medio que hacen que a veces uno pueda o no dar completa una información. Y en este caso en particular, por el libro que publicaste, Derechos Humanos, la historia del CELS, el presidente del CELS es Horacio Berbisky, que ya crea una tensión interna en el CELS por su propio protagonismo. Pero además Horacio Berbisky trabaja en Página 12, es una de las figuras de Página 12, el columnista principal, y vos trabajás en Página 12. Oh, tiene mucha influencia en el diario. Y tiene mucha influencia en el diario. Me imagino que esa tensión que se produjo por el libro y también se trasladó al diario, ¿o no? Sí, bueno, por un lado lo que te decía, ¿no? Que al tener ahora la posibilidad de escribir en el blog algunas cosas, también me parece que eso te protege, no quiero pensar mal del diario, pero la verdad, me acuerdo cuando la entrevisté a Graciela Fernández Mejide, no me acuerdo ni qué le dije, me dijo, ¿y vos pensás seguir trabajando en Página 12 después de ese libro? Y sí, qué sé yo, me parece que yo asumo que ese tipo de tensiones existen en otros medios y también, así como podemos decir, bueno, lástima que no me dejaron publicar algunas cosas, que me gustaría que el diario sea más amplio, también entiendo, bueno, yo no soy el dueño del negocio, yo no tengo que pagar los sueldos, no sé de dónde sacan la plata o qué producto hacen o por qué, pero al mismo tiempo les valoro y les agradezco que me dejen trabajar ahí. Pero además hay como una palabra que, digamos, tiene un denominador común acá en la lectura de este libro, que es la construcción de un relato, ¿no? Del CELS. Y también hablamos del relato con relación a los medios oficiales o privados, cada uno con el suyo. Tal cual.
Y lo que yo veo es que en la construcción de ese relato no es solamente para reconstruir el pasado y tratar de transformarlo según la mirada de cada uno, sino que también está muy vinculado con intereses de la actualidad. No solo se relata para ocultar el pasado, sino se relata para poder controlar el presente. Y también, es que yo te digo, también tiene que ver con la pertenencia política y económica, digamos, hay personajes que son muy influyentes en el diario por alguna razón, no sé por qué, ni conozco cuál es el negocio preciso, pero casi hay un chiste de decir, tal o cual ministro, bueno, viste, es como que hay una mirada de si hay un tema que es inconveniente, o se lo trata de tapar o minimizar, o se le encuentra una manera de tratarlo que sea favorable a los intereses políticos que maneja el diario, ¿no? Me llamó la atención cuando llegué, me acuerdo que Ernesto me dijo que el diario no apoyaba al gobierno. Y yo le dije las dos cosas que le quería preguntar, ya la verdad le agradecí muchísimo que me contrate, yo me había ido de la revista TXT justamente por un problema de censura, entonces, y vos sabés, Carlos, que los medios en la Argentina, si te vas de un diario por pelearte por un tema de censura, no te contrata más nadie, y casualmente, y también se lo tengo que agradecer, fue Berbisky el que me recomendó para Página 12. Y yo lo fui a ver a Ernesto, le dije, los dos temas que le quería preguntar fue el de Julio Nudler, que fue un tipo que también sufrió un problema que terminó con la disolución de la agrupación Periodistas, que justamente se dio un gran debate sobre si solamente el Estado puede censurar o si los medios privados pueden censurar. Y le pregunté por si Página 12 era o no apoyaba al gobierno. En esa época, creo que era el año 2004 o 2005, no era, digamos, una cosa tan notable como ahora. Claro. Y me dijo que no apoyaba al gobierno, y en el CELS también ves un poco lo mismo. Ellos lo que te dicen de algún modo es que ellos ya venían pensando esto y actuando de esta manera de antes de que llegue el gobierno. Y es el gobierno el que toma la agenda de Página 12 o el que toma la agenda del CELS. Eso es un poco la explicación que ellos dan. Ahora, Santiago, como conozco tu trayectoria, y me imagino yo que de algún modo te enfrentaste inocente o ingenuamente con el oficio en la Argentina después de venir a trabajar en Estados Unidos. Porque vos te formaste como periodista en diarios como el Washington Post, donde, recuerdo que me contaste, tenías contacto con Bob Woodward, con Ben Bradley, con los que hicieron caer a Nixon, sí, digamos. Sí. Y me imagino yo que hay una diferencia notable entre ese periodismo que se ejercía ahí, sí, y el que trabajamos aquí en la Argentina. Sí, mira, yo he visto, por ejemplo, en el Los Angeles Times levantar un aviso de una aerolínea que costaba más de $1 millón a página entera de sábana porque había un accidente de avión en la página de al lado y les parecía de mal gusto hacer eso. Los periodistas de medios, tanto Howard Kurtz como en el Washington Post, como Robert Shaw en el Los Angeles Times, cuando aparecían en la redacción nos tirábamos abajo de los escritorios, porque esos periodistas de medios eran mucho más duros con su propio medio que con los demás. Vos fíjate acá, vos decís, un periodista de medios de La Nación o Clarín solamente critica a los medios K, y un periodista de medios de 6, 7, 8 solamente critica a los medios anti-K. Allá era al revés, se criticaban a ellos mismos. O sea, pero por otro lado yo sentía que en la Argentina los periodistas teníamos más poder de hacer la diferencia, ¿no? Allá había tantos periodistas y estaba tan instalada la idea, digamos, también ha cambiado mucho en estos años con la aparición de la cadena Fox, de los blogueros de derecha, digamos, Estados Unidos también está pasando un proceso de algún modo paralelo al nuestro, ¿no? Pero cuando yo trabajaba ahí sentía que había 10.000 periodistas mejores que yo, viste que no cambiaba nada lo que yo haga, lo podía hacer cualquiera. Todo lo que estábamos en el Washington Post soñábamos con ser el próximo Watergate y lo íbamos a hacernos cada uno, lo iba a hacer, pero me parece que acá en la Argentina lo que te da de la adrenalina, que sé yo, es que realmente puede hacer una diferencia, que realmente yo cuando escribí esos libros
pensé que esos libros, bueno, podían tener un impacto, digamos, y eso me parece que es lo lindo que tiene Argentina, que todavía está todo tan por hacerse que cualquiera que agarre una bandera y le meta para adelante puede hacer una diferencia. Y por último, ¿tenés esperanza de que se cierre la brecha entre los periodistas, que además se ha extendido casi a toda la sociedad? Sí, siento que, por ejemplo, este libro de derechos humanos es una búsqueda de eso. O sea, yo todavía creo en el equilibrio. Me parece que hace falta alguien que, digamos, ponga algunas fichas sobre la mesa sobre las cuales podamos empezar a discutir. A mí me encanta que la gente tenga opinión, pero así el viejo dicho dice, el periodismo es un sacerdocio, ¿no? Yo nunca me uní a un partido político, ni a un sindicato, ni a una asociación. O sea, me parece que el lugar del periodista tiene que ser el primero como que tira algunos datos básicos o mínimamente incontrovertidos sobre lo que después se puede sazonar, otras personas pueden venir, opinar y qué sé yo, pero creo que si no tenemos un espacio público, si no tenemos un lugar común de mínima coincidencia sobre los cuales podemos empezar a discutir, entonces es mucho más difícil tener un diálogo y me parece que ese es un poco el lugar del periodista. Bueno, Santiago, gracias por Derechos Humanos, la historia del CELS, por PolitiLeaks, por Wikileaks, por ArgenLeaks. Y la verdad es que me hubiera encantado tener mucho más tiempo, pero lo que pasa es que vos escribís demasiados libros, todos juntos se publican y quizás tengamos otra oportunidad. Pero desde ya, muchas gracias por tu trabajo, es muy recomendable, sobre todo Derechos Humanos, la historia del CELS. Muchísimas gracias, Carlos, un gusto estar acá. Gracias. Gracias.